Hola mi gente, Criba a este lado y en el video de hoy yo voy a estar contestando las preguntas que ustedes tengan. Para los que son nuevos por aquí, todos los sábados yo suelo hacer un sábado de preguntas en Instagram, pero desde el sábado pasado y este también he decidido hacerlo aquí en YouTube porque me da un formato un poquito más largo para yo responder las preguntas. Y bueno, lo que yo hice fue que yo pregunté en Instagram qué preguntas tenían. El tema de este sábado es voces, ya sea grabación, edición o mezcla de voces. ¿Cuáles son sus dudas para responderlas aquí? Y también quizá algunos ejemplos si alguna de estas dudas lo ameritan. Así que vamos para la intro y comencemos con el video. Antes de comenzar, recuerda que si tú quieres participar en el próximo sábado de preguntas, tienes que seguirme en Instagram para que cuando yo diga aquí van las preguntas para el video del sábado de preguntas, bueno, tú puedas participar dejando tu pregunta. Pero vamos con la primera pregunta. La primera pregunta viene de Cleitín Novoa y dice: ¿a cuántos decibeles hay que grabar una voz cantada? El volumen en que tú deberías grabar la voz no importa tanto así un volumen específico que tiene que ser ese, pero sí es bueno que tú te des un rango, porque si tú lo grabas, por ejemplo, muy bajito, entonces tú vas a tener el piso de ruido muy cerca, o sea, ese sonido de fondo del que queda de fondo en las grabaciones. Si tú grabas con muy poco nivel, te va a quedar ese piso de ruido un poquito alto. Dependiendo del equipo que tú utilices también, claro está. Ahora, si tú grabas muy alto, en algún momento en que tú, por ejemplo, tú llevas este nivel de voz normal, pero de repente tú cantas un poquito más alto. Si tú la grabaste muy alto, puede ser que ese de repente que quedó muy alto, entonces te llegue a saturar porque llegó a cero, sonó explotado y te dañó la grabación. Lo ideal para que tú tengas un buen volumen de entrada es rondar más o menos los menos 16 decibeles. No tiene que ser exacto que todo el tiempo quede en menos 16 decibeles, pero que ese sea más o menos un promedio por lo cual ande tu grabación. ¿Por qué? Porque de esa forma tú te aseguras que vas a sonar bien en la mayoría de plugins que son simulaciones de equipos análogos, porque ese es el volumen que más o menos suelen preferir esos plugins. Y también tú te das un buen rango hasta el 0, porque tú tienes 16 decibeles desde el volumen promedio que te acabo de decir hasta 0. Así que si tú cantas de repente súper alto, entonces tú tienes todavía un rango para que no llegue a 0 y te suene saturado. Ahora, ¿cómo tú logras eso? O sea, ¿cómo tú logras grabar a ese volumen? Tú te vas a parar frente al micrófono y te vas a poner en posición donde tú normalmente grabarías y vas a comenzar a cantar. Y tú vas a ver en el medidor del programa, en el canal que tú estás grabando, por dónde te está llegando más o menos en promedio el volumen de lo que tú estás grabando. Luego, tú vas a agarrar tu interfaz de audio y el volumen aquí del micrófono tú lo vas a mover, a subir y a bajar dependiendo de hasta que tú veas que en el medidor del programa te queda más o menos a menos 16 decibeles. Si tú ves que tú en promedio te estás quedando por menos 20, menos 22, tú lo subes un poquito. Si tú ves que en promedio te está llegando a menos 10, tú lo bajas un poquito. No hay un lugar exacto donde tú deberías poner el medidor de la interfaz, sino que va a depender de la distancia que tú cantes del micrófono, como también el volumen con el que tú cantes, también el micrófono, porque hay micrófonos que son más sensibles que otros, así que no te puedo dar un número o decirte déjalo por ejemplo por ahí por la mitad. No, yo no puedo decirte eso, así que tú vas a tener que hacer la prueba con tu interfaz de audio, con tu micrófono y con tu voz. Tú te pones a cantar y simplemente subes y bajas el volumen hasta que ya quede en promedio por lo que tú necesitas para grabar, que sería más o menos menos 16 decibeles. Y la segunda pregunta viene de Valve Beats y dice: ¿cómo saber a qué volumen poner las voces para que se oiga estable con el beat? El volumen exacto al que poner las voces no existe. O sea, no hay un volumen que tú digas que ese es el volumen perfecto para las voces, sino que siempre va a ser un balance entre los demás sonidos que hay y la voz. Hay instrumentales que, por ejemplo, si no tienen muchos sonidos, te va a permitir poner la voz a menos volumen y que de igual manera se entienda todo y que todo suene bien, porque hay menos sonidos compitiendo el uno con el otro. Ahora, los instrumentales que son muy cargados, que tienen muchos sonidos, va a ser un poquito más incómodo para ti tú poner las voces a menos volumen porque te va a competir y entonces te va a sonar que la voz no se entiende entre todos los sonidos. Así que tú tienes que hacer un balance siempre con el instrumental que tú estás trabajando. No hay un número exacto, pero un tip que te puede ayudar para tú poder apreciar un poquito mejor el balance que tú estás poniendo es, mira, tú vas a bajar el volumen de la interfaz al mínimo que tú puedas. Si tú estás usando monitores, ok, tú te sientas tranquilo y bajas el sonido de los monitores hasta que sea lo mínimo que tú puedas escuchar. Este mínimo va a depender del lugar donde tú estás
trabajando, porque si tú estás trabajando en un lugar muy ruidoso, tú vas a tener que darle un poquitico más de volumen que una persona que está trabajando en un estudio completamente cerrado, que no entra ruido por ningún lado. Entonces, en ese caso, podrían tener los monitores un poquito más bajitos. Pero la idea es que tú bajes los monitores al mínimo posible, que tú todavía escuches la música, pero que sea muy, muy bajitico. Y cuando tú lo tengas así, tú le das play a tu canción, lo que tú estás mezclando. Y tú te vas a dar cuenta que solamente van a resaltar 2 o 3 sonidos, que normalmente sería el kick, el snare y la voz. De vez en cuando tú puedes tener un hi-hat por ahí, más o menos. Pero cuando tú estés así a súper bajito el volumen, te vas a dar cuenta que se va a apreciar muchísimo mejor si algo está fuera de balance. Por ejemplo, si el snare está muy alto, tú lo vas a sentir como que, óyeme, súper obvio que el snare está muy alto en esa situación. Y de igual manera te va a pasar con las voces. Si tú solamente estás oyendo el kick y el snare, pero las voces se están perdiendo, es que la voz está muy bajita. Si tú estás oyendo la voz demasiado alta con relación al kick y el snare, en ese caso, entonces es que la voz está demasiado alta. Es mucho más fácil apreciar el volumen real cuando está así súper bajito que cuando tú tienes todo alto, porque mientras más alto nosotros escuchamos las cosas, eso es algo ya de psicoacústica. Mientras más alto lo escuchamos, consideramos que está mejor, aunque no sea verdad. Así que trabaja lo más bajito y tú te vas a dar cuenta que va a ser más fácil para ti descubrir si en verdad está alto o bajito el volumen de la voz. Pruébalo. La siguiente pregunta viene de Ken Beats y dice: el artista se acercó mucho al micrófono. ¿Cómo quito las P's o cómo disminuirlas? Mira, cuando tú te acercas mucho al micrófono y dices una P, el problema que tú tienes es que está llegando ese golpe de aire al micrófono. Por lo tanto, esa explosión de aire te suena, eso suena horrible. Y la forma de solucionarlo es simplemente filtrándolo, porque ese golpe de aire se refleja en el micrófono como frecuencias graves. Esa explosión es como una explosión de frecuencias graves. Tú filtras esa P para que no tenga esa explosión de frecuencias graves y ya tú tienes solucionado el problema. Ahora, yo te recomiendo hacerlo de una manera en específico y vamos a pasar a la pantalla para ver cómo se hace. Esto es una grabación que yo hice simplemente para que tú puedas ver el problema. Las P's dan problema. Tú puedes ver que las P's ahí están dando problemas. Y bueno, si lo acercamos, podemos ver, mira, aquí esto es una P. Y tú puedes ver cómo se ve el golpe de graves. Y mira aquí la otra P. Problema. Que también se ve el golpe de graves. Ahora, la solución para esto es con un ecualizador filtrarlo. Y entonces vamos a hacer eso. Vamos a abrir un ecualizador aquí. Vamos a prender el filtro y vamos a simplemente darle play y vamos a ir subiendo el filtro hasta que el problema desaparezca. Las P's dan problema. Las P's dan problema. Las P's dan problema. Las P's dan problema. Ok, fíjate que ahí ya yo noté que las P's dejaron de dar problema, pero al mismo tiempo lo que me pasa es que la voz entonces suena más filtrada, o sea que suena con menos cuerpo. Escucha cómo estaba originalmente. Las P's dan problema. Y escucha cómo está ahora. Las P's dan problema. Tú notas que ahora la voz tiene menos cuerpo. Ahora, la forma de solucionar esto es cuando ya sabemos que ese es en el filtro hasta el punto en que ya deja de sonar las P con ese problema que suena como explotado. Lo que vamos a hacer es acercar el audio y solamente aplicar el ecualizador en el pedacito de la P. Vamos a darle a renderizar y vamos a ver la siguiente P, que sería esta de aquí, y solamente aplicamos en ese pedacito únicamente. Le damos a renderizar y ahora vamos a escuchar. Las P's dan problema. Fíjate cómo ahora las P's ya nos dieron el problema, pero todo lo otro se queda con el cuerpo que teníamos originalmente. Las P's dan problema. Si te sucede en algún momento lo que pasó aquí, que suena como un poquitico de un clic, entonces simplemente lo que vamos a hacer es vamos a acercarnos y mira, fíjate que aquí ya está el problema. Le ponemos un fade ahí, quizás un fade aquí y en el otro aquí también, por si acaso, vamos a poner un fade aquí y también un fade aquí. Si en el software que tú estás utilizando no te permite aplicar así por momentos el efecto, tú lo que tienes que hacer es entonces poner una automatización. Tú pones este ecualizador en el canal y lo pones con la automatización al mínimo, o sea que no esté funcionando, y justamente en el sonido de la P tú subes la automatización para que sí funcione y de esa manera ya tú vas a poder solamente aplicar este filtro cuando suena la P. Ok, espero que haya quedado claro de esa manera, pero vamos con la siguiente pregunta ahora y viene de S-Burn Music y dice: ¿cómo logras que una vocal suene más adelante que el track, que suene balanceada? Si tú la quieres que suene
aquí de frente, lo que tú tienes que hacer es darle un poquito más de volumen y de esa forma tú la tienes aquí de frente. Y otra forma que tú puedes lograr que suene también delante y todo lo otro detrás es que aparte de que todo lo otro esté con menos volumen, tú le pones un poquito más de reverb y quizás un poquito menos de frecuencias altas. No sé si tú lo has notado que tú, por ejemplo, estás en un lugar y tú estás escuchando la música de fondo o lo que sea, tú estás escuchando algo que está de fondo, algo lejos. ¿Cómo tú describes ese sonido? Normalmente se escucha mucho el sonido del ambiente de donde se está escuchando, por lo tanto se escucha con reverb. Y también tú sueles escuchar como algo así, ¿verdad? O sea, tú escuchas las frecuencias graves, las frecuencias medias, pero no escuchas las frecuencias altas. Eso es porque las frecuencias altas tienen muchísimo menos fuerzas que las frecuencias graves, por lo tanto si algo está lejos, tú no lo logras escuchar porque las frecuencias altas no llegan a viajar todo ese espacio hacia donde tú estás. Por lo tanto, si tú quieres hacer que algo suene lejos, tú le cortas la frecuencia alta y también le pones un poquito más de reverb. Eso tú lo puedes llevar a la mezcla. Claro, tampoco es que tú le vas a poner un filtro así que no se escuche nada de frecuencia alta, porque sí, va a sonar súper lejos y tampoco eso es lo que tú quieres. Pero tomando esto en cuenta, tú puedes hacer que algo suene lejos o cerca a tu conveniencia, utilizando ese balance. Ok, si yo quiero que suene más cerca, le pongo menos reverb. Si yo quiero que suene más lejos, le pongo más reverb. Al mismo tiempo, si tú quieres que suene más cerca, al mismo tiempo de tener poco reverb, quizás agregarle un poquitico más de brillo que el resto para que suene más adelante. Pero no te puedes pasar, porque si le agregas demasiado brillo, entonces va a sonar fuera de contexto, porque las voces van a sonar demasiado brillosas para el resto del instrumental. Y si le pones muy poca reverb, también puede sonar fuera de contexto porque no se escucha mezclado con el instrumental. Al final del día, lo que tú tienes que hacer es lograr un buen balance. Y de eso se trata la mezcla, de lograr un buen balance entre sonidos sin reverb, sonidos con mucho reverb y todo lo que queda por medio, también sonidos brillantes con sonido nada de brillante y todo lo que queda por medio. Este balance es lo que hace una buena mezcla, que tú tengas esto bien balanceado, los sonidos bien secos, los sonidos bien con mucha reverb y también los sonidos en la ecualización balanceada entre uno con el otro. Yo espero que te haya quedado claro y vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene de Brownie30 y él dice: explica cómo identificar lo que necesitan las voces cuando las vas a ecualizar. Mira, esto también es algo difícil yo responderlo en una pregunta porque no todas las voces van a necesitar las mismas cosas. Entonces es difícil para mí yo decirte las voces van a necesitar esto o esto. Y lo ideal es que tú entrenes tu oído para descubrir en qué momento tú vas a hacer cada cosa. Porque también un problema que tiene mucha gente es que hace las cosas simplemente porque se supone que hay que hacerlas, cuando hay veces que tú no tienes que hacer determinado efecto. Pero hay mucha gente que lo está haciendo simplemente porque vio un tutorial de alguien que lo hacía. Y te repito, no siempre hay que hacer las cosas. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es entrenar tu oído para descubrir cuándo la voz no suena como tú quieres que suene. Eso básicamente es la respuesta que tú tienes que darte cada vez. Ok, la voz estoy escuchándola. ¿Qué le falta a la voz para que suene como yo quiero que suene? ¿Ready? Espero que te haya servido la respuesta y también a los otros. La siguiente pregunta es: ¿por qué tú no le has dado like para ayudarme con el algoritmo y también has dejado tu comentario? Dale like por el algoritmo y deja tu comentario. Pero ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente viene de Javi Prot y dice: ¿cuáles son tus 3 plugins favoritos para trabajar con voces? Si son gratis, mejor. Ok, ¿cuáles son mis plugins favoritos? Si tú has visto los videos con los que yo trabajo siempre, Slate Digital, así que yo diría que el principal plugin para mí es el Slate Digital VMR, que es el plugin, es un plugin que tiene muchos plugins dentro, así que para mí es perfecto porque yo simplemente le pongo ese plugin en todos los canales de la mezcla y ya estoy completamente feliz con los plugins que voy a utilizar. Pero dentro de ese plugin, lo que yo suelo utilizar es el ecualizador del SSL, a veces el Revival, que casi siempre está cargado en el plugin, y un tercer plugin que te tendría que decir sería el compresor, el LA2A de Teletronics, la versión que tiene UAD. Para mí ese es el mejor compresor para las voces. Yo lo utilizo prácticamente siempre, por no decirte siempre, porque en algún momento quizás no lo utilice, pero en casi todas las voces tú tienes que estar casi seguro que yo utilicé el Teletronics LA2A y que el ecualizador que utilicé fue el de SSL. Ahora, si tú me permites agregarte un par de plugins más para que te vayas con el paquete completo, el reverb que yo más utilizo es el D-Verb, el que viene de fábrica en Pro Tools.
No es gratis porque tú tienes que comprar Pro Tools, pero bueno, viene directamente en Pro Tools. Es el que yo utilizo. Y el delay que yo utilizo es el EcoBoy de Soundtoys. Así que bueno, ahí lo tienes ya: el ecualizador, el compresor, el reverb y el delay, que son los principales 4 efectos que tú vas a necesitar para trabajar tus voces. Ya a partir de ahí son como que cositas extra que tú le puedes agregar para que suene más interesante, pero con esos 4 plugins ya tú tienes para hacer voces de muy buena calidad. Lo siguiente sería que tú aprendas a lograrlo. Y aquí yo puedo ayudarte. Si tú quieres aprender cómo yo trabajo las voces paso a paso, tú puedes ver mi curso en sonidopro.net de voces. Ahí yo te voy a enseñar cómo grabar, cómo editar, afinar, ecualizar, comprimir, la reverb, el delay. O sea, cómo tú vas a trabajar las voces en general. Sonidopro.net, curso de voces. Y si tú viste este video durante la cuarentena, aprovecha el cupón de cuarentena, así mismo, cuarentena. Ese cupón te va a dar un 40% de descuento en todos los cursos en Sonido Pro, incluyendo este de voces. Pero vamos a seguir con la siguiente pregunta ahora. La siguiente pregunta viene de Jersey Shore y dice: ¿generalmente comprimes voces con el ataque rápido o lento? ¿Cuánto de ratio? A ver, si tú te fijas, yo acabo de decir que el compresor que más me gusta a mí es el LA2A de Teletronics, y ese compresor no me deja ver ni siquiera el ratio que estoy utilizando, o si tiene un ratio fijo, yo realmente no sé decírtelo. Tampoco sé el ataque y el release que utiliza ese compresor. Así que simplemente es a oído, yo subo qué tanto quiero comprimir y ya está. Eso es parte de por lo que me encanta ese compresor. Ahora, si yo estoy utilizando otro compresor, hay una especie de regla, se podría decir, que yo suelo seguir. Aunque no son números exactos, por lo menos te va a dar una idea de lo que yo hago para que tú puedas hacerlo también. Mientras más rápido es la voz que yo estoy grabando, o sea, por ejemplo, si es un rapero y el rapero está cantando súper rápido, entonces el ataque y el release suelen ser más rápidos para que el compresor pueda actuar a tiempo con la voz. Y si, mientras más lento, si una voz entonada, un poquito más suave, entonces ya ahí el ataque y el release va a una velocidad más lenta para que vayan también a ritmo con la voz. Algo que tú puedes hacer es, tú ves la agujita del compresor, tú pones el ataque y el release, que se vea que la agujita se va moviendo un poquito a ritmo con la canción. Eso puede ser una idea que tú puedes llevar a cabo. Te repito, no son números exactos y no es que siempre te va a funcionar de esa manera, pero es algo que yo suelo hacer como punto de partida, y utilizando tus oídos, entonces tú vas a ir ajustándolo. Y ahora, hablando del ratio. Ven, sube. Miren a Don aquí. Ahora, hablando del ratio, algo que yo suelo hacer es entre 2 y 4 de ratio. Bueno, eso suele funcionar bien. Ahora, el compresor, yo creo que va a influir más qué tanto tú estás comprimiendo, independientemente del ratio que tú estés utilizando. Y yo suelo comprimir entre 3 y 7 decibeles, más o menos por ahí. O sea, que se mantiene entre 3 y 5 decibeles la barrita de compresión, la agujita de compresión, más o menos rondando esa área de menos 3 y menos 7. Yo espero que con eso te haya respondido a tu pregunta. Si no es así, bueno, déjame saber aquí en los comentarios del video, a ver si alguien más también te puede dar algo un poquito más acercado a lo que tú estás buscando. La siguiente pregunta viene de Forastero Music y él dice: ¿cómo sé en qué tono está una pista para grabar con el mismo tono en las voces? Yo te voy a dejar un videito aquí en el cual yo enseño cómo utilizar el autotune, y ahí también tú puedes ver cómo tú puedes saber el tono. Pero en resumen, también, si tú quieres irte más rápido, búscate el plugin AutoKey de Antares. Te voy a dejar el link en la descripción del video para que lo encuentres. Bueno, ese plugin te dice la escala del instrumental. Y si tú no sabes teoría musical, para sacarlo tú mismo, que te recomiendo que sepas teoría musical. Y en Sonido Pro hay un curso que te enseña teoría musical. Dale. Pero si tú no sabes teoría musical y tampoco te interesa y tú solamente quieres saber rápido cuál es la escala del instrumental, tú puedes utilizar el plugin de Antares AutoKey. Y bueno, si tú ves el video que te deja ahí arriba, tú puedes ver más o menos cómo se pone Antares Autotune utilizando este plugin para que tú lo puedas hacer en tus instrumentales. La siguiente pregunta viene de Juan da Cruz y él pregunta: ¿cuáles dirías que son los errores más comunes al mezclar voces? Yo creo que el error más común que cometen la mayoría de personas es que hacen cosas, o sea, le ponen efecto a las voces simplemente porque se supone que hay que hacerlas, sin que las voces realmente necesiten ese efecto.
Me explico. La mayoría de gente en estos días está aprendiendo a hacer las cosas viendo tutoriales, ya sean los míos, sean de otras personas, que bueno, te puedo recomendar Nico Estegiano, te puedo recomendar Antian Rose, a Jaime Altozano, que son muy buenos canales de música también. Pero bueno, el asunto es que mucha gente aprende con tutoriales con video y eso está muy bien. Pero hay mucha gente que se está quedando en lo que le dicen los tutoriales y ahí está el problema. Está perfecto que tú veas el tutorial para tener una idea de lo que tú tienes que hacer, pero porque esa persona en la cual tú viste el tutorial hizo ese algo, no quiere decir que tú debas hacer eso en todas las canciones. Si tú me ves a mí, por ejemplo, que yo le agrego un ecualizador y le subo el brillo a la voz, mira en el tutorial por qué yo le estoy subiendo el brillo a la voz y no simplemente asumas que a todas las voces hay que subirle brillo, porque ahí es que está el problema. Entonces, el error más común es que cuando esas personas están mezclando, lo que se recuerdan es: yo vi un tutorial de Cribas en el que él le subió brillo a la voz, así que yo le voy a subir brillo a las voces. Y puede hacer que tus voces sean mucho más brillantes que las mías, y por lo tanto, si tú le subes ese brillo, va a sonar horrible, porque va a sonar con demasiado brillo, y tú no debiste haberlo hecho en primer lugar. Así que el error más común es ese, que la gente hace las cosas porque se supone que hay que hacerlas, sin tener en cuenta lo que realmente necesita la voz. ¿Y cómo tú sabes lo que realmente necesita la voz? Entrenando tu oído. Eso es algo que te va a tomar tiempo, algo que te va a tomar mucha práctica, pero tienes que entrenar tu oído. Y si tú quieres saber una forma de entrenar tu oído, aquí arriba yo tengo un video que te va a enseñar cómo tú puedes hacerlo. Y sigamos para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene de Juedux DJ y dice: ¿por qué cantar nuevamente y no duplicar la voz para hacer refuerzo en la voz? ¿Qué pasa? Si tú tienes una voz y tú simplemente la duplicas y la pones abajo para que suenen las dos voces juntas, tú no estás haciendo que suenen dos voces juntas, sino que tú estás haciendo que suene la misma voz dos veces. Y como es exactamente la misma voz, lo único que tú vas a lograr es que suene más alto, que suene con más volumen. Ahora, cuando tú estás grabando otra voz, aunque tú digas exactamente lo mismo, es imposible que tú lo digas exactamente igual, porque tú eres un humano, tú no eres una máquina que lo vas a hacer todo exactamente igual. Por lo tanto, hay variaciones entre la primera voz y la segunda voz, lo que hace que cuando tú le des play al mismo tiempo, suenen como que son dos voces sonando al mismo tiempo, que eso es lo que tú quieres hacer en un refuerzo, que suenen dos voces sonando al mismo tiempo, y por eso refuerza a la primera voz. La siguiente pregunta viene de White Music PR y dice: ¿prefieres Wave o Slate Digital? Slate Digital, eso ni siquiera tiene una discusión, no debería haber una discusión. Slate Digital. Slate Digital. Y oye, ellos no me pagan, que de hecho, si la gente de Slate Digital está viendo este video, yo soporto un patrocinio de ustedes. Yo no me quejaría, yo no me quejo si me patrocinan, porque yo de verdad que amo los plugins de Slate Digital y son mi plugin favorito. Que quede claro ya. Vamos para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene de Piero Nava y dice: ¿cómo conviertes las vocales a vocal chops? Es un proceso realmente súper fácil. Vamos a pasar a la computadora para que tú veas cómo es. Ok, vamos a ver aquí. Lo primero que tenemos que tener, obviamente, es el acapella, de donde vamos a sacar el vocal chop. Y vamos a escuchar un poquito de esta acapella, a ver qué hay. You must be missing me so bad. Ok, mira, por ejemplo, ahí. Lo que yo suelo hacer es... Ok, esta sílaba me pareció bien, así que yo voy a acercar y voy a cortar. Vamos a cortar aquí. Y entonces vamos a borrar esta parte y tendríamos esta. Y yo la voy a guardar como un único sample. Vamos a escucharlo, vamos a guardarlo ahí. Ok, ya tengo esto solo. Ok, y ya eso yo lo puedo tratar como si fuera un sonido cualquiera. Por ejemplo, si yo toco aquí. Ya, ok, vamos a aquí. Y eso vamos a agregarlo aquí a un canal del mixer. Y algo que a mí me encanta hacer es agregarle aquí el Little Alter Boy, que es un plugin de Soundtoys. Bajarle la formante. Puede ser bajarle el pitch también. O bueno, vamos a probar bajándole la formante pero sin bajarle el pitch. Un poquito de saturación. Y a eso vamos a agregarle reverb. Preferiblemente una reverb bien larga, por lo menos a mí en los vocal chops o en los jueguitos así de voz a mí me gusta así. Vamos a ponerle el size bien largo. Y quizá un poquito el decay un poquito más largo. Ok, ya que tenemos eso entonces sería un
ecualizador y le cortamos los graves. Entonces vamos a poner aquí el orden así a 8 para que sea súper agresivo, y el tipo un high pass para cortarle todos los graves, y también puede ser un low pass aquí y también agresivo para cortarle todas las cosas y suena un poquito feo el teléfono. Y ahí tú tienes ya un vocal chop. Si tú quieres, tú le puedes agregar efectos diferentes. Por ejemplo, hay veces que yo le pongo el halftime, que también le agrega, bueno, efectos así súper interesantes. Que, por ejemplo, si yo le doy play, vamos a ponerlo aquí, quitar esto, porque el halftime solamente funciona cuando uno le da play. Y si lo pongo aquí el mix, un 50%, por ejemplo. Y así tú puedes ir haciendo jueguecillos con el vocal chop. Por ejemplo, le podemos quitar esto, la reverb, bajarlo un poco y hacer algo más... Lo que sea interesante. Yo estoy haciendo eso aquí súper rápido simplemente para que tú veas cómo yo lo hago. Pero tú puedes ponerte a experimentar un poquito más y sacar algo muchísimo más interesante que lo que yo hice aquí en este ratico. Y la siguiente pregunta viene de Jordi Beat y dice: si la voz tiene mucha dinámica, ¿es recomendable automatizar el volumen o aplicar compresión? Si el volumen varía demasiado y tú le pones un compresor, chécate lo que te puede pasar. El compresor va a comprimir la parte que está muy alta, pero la parte que está muy bajita no la va a comprimir, a menos que tú ajustes el compresor para que comprima también la parte que está bajita. Pero en ese caso, entonces la parte que está muy alta van a sonar extremadamente explotadas porque va a estar muy comprimida. Si ese es el caso, ahí es más recomendable tú primero automatizar y poner todo más o menos al mismo volumen. No tiene que ser una automatización exacta sílaba por sílaba, pero que por lo menos tenga más o menos el mismo volumen, y luego entonces aplicar el compresor. Si la diferencia de volumen no es tanta, no hay necesidad de automatizar y simplemente tú comprimes. O si tú quieres que suene más o menos al mismo volumen, pero no te gusta el sonido de comprimido, o quizás el track hace que suene, que cuando tú lo comprimas suene demasiado comprimido. Por ejemplo, si es un track de voz y guitarra, no es bueno que tú comprimas mucho porque se va a notar demasiado esa compresión. Así que en ese caso quizás sea mejor idea automatizar un poquito, y si vas a comprimir, que sea solamente por arribita, pero no comprimir demasiado porque si no se nota. Así que bueno, yo lo haría así, de esa manera. Si la variación de volumen, o sea, si la dinámica es muy grande, entonces yo le pondría primero una automatización y luego una compresión. Y si no, entonces solamente comprimir o solamente automatizar si el track así lo pide. Y bueno, mi gente, esas han sido las preguntas de hoy aquí en el sábado de preguntas. Yo espero que te haya gustado, y de ser así, déjale un me gusta al video. Si tú todavía no lo has hecho y llegaste hasta aquí, óyeme, déjale me gusta, déjale me gusta, deja un comentario diciéndome que llegaste hasta el final. Y a ver, vamos a ver, para saber que tú de verdad llegaste hasta el final, tú vas a comentar papaya. Escribe papaya en los comentarios. Tú puedes dejar tu comentario aparte y luego un comentario solamente diciendo papaya. Así yo voy a saber que tú de verdad llegaste hasta aquí, hasta el final. Vamos, yo espero que te haya gustado este video de sábado de mentor. Yo espero que te haya gustado este video de sábado de preguntas. Si tú quieres participar en el próximo, sígueme en Instagram, CribasOficial, y nos estaremos viendo en el siguiente video. Chao.